vamos a empezar de una vez porque tenemos mucho que cubrir. Entonces, ya entendieron, Cerberus es el perro del infierno, ¿sí? Se van a dar cuenta que a lo mejor le queda un poquito corto ese nombre al trigo. A lo mejor es como un halago para Entonces, vámonos con lo que habíamos platicado, la evolución y la amenaza. Si le entendieron un poquito de la evolución, tenemos tanto tiempo comiendo sin trigo, sin granos. Entonces, se lleva 47,000 años aproximadamente para que tú puedas adaptarte a tu sistema digestivo. Tenemos cuando mucho 10,000 años, es muchísimo tiempo que nos falta. No estamos diseñados para procesar el trigo. ¿Y qué es el gluten? Me imagino que lo han oído. ¿Quién lo ha oído? Sí, levantan la mano. ¿Quién ha oído del gluten? Ok, gracias. Todos lo han oído. Y muy pocos lo explican bien sencillo. Y se los voy a explicar así, bien sencillo. Es la razón por la cual el pan tiene esa textura que no se rompe. Que no se rompe como si fuera una madera, que se extiende. Eso como pastoso, ese es el gluten. Si tú le quitas el gluten, se quiebra. Acuérdense, es ese molido, es ese trigo, está seco, se rompe. El gluten es la razón por la cual los pizzeros le dan vuelta a la pizza y no se desbarata. Ese es el gluten. Cambió, transformó, revolucionó el proceso de que se llama de panificación. El proceso de panificación quiere decir que cómo se hace el pan. Antes se tardaba 2 días después de que tú preparabas la masa. Solo con el calor del cuarto empezaba a levantarse. Después entraron con esta molécula gluten. Y esta hace el cambio en 2 horas. Por eso pones en el horno y ¡pum!, se levanta. Es el gluten que levanta el pan. Por eso está esponjado. Entre más esponjado, más flexible, más gluten. Ese es el gluten. Y el gluten, este es el problema, es foráneo y estimula una respuesta autoinmune. Ya la vimos que lo atacan y se inflama. Pero hay algo bien importante, estimula esta proteína que se llama sonulina. Y quiero que vean esta imagen aquí. De aquí es el gluten, es una molécula de gluten. Es la sonulina. Y la sonulina tiene una propiedad muy única. De aquí es como si fuera la pared del intestino de ustedes. Está diseñada para no ser permeable. ¿Qué quiere decir? Que no deje entrar a cualquiera. Solo nutrientes, vitaminas, etc. Cosas buenas. La sonulina tiene esa propiedad de que abre estos canales de la digestión. Esta es la pared digestiva, abre aquí tu estómago, como quien dice tu intestino, lo abre y deja que entre lo que sea. Comer trigo por el gluten es darle la llave de tu casa al diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esa franja, y eso se produce millones de veces en tu intestino, por ahí entra y se produce enfermedad celíaca, enfermedad de tiroides, de coyunturas y asma. ¿Por qué? Porque cuando se abre el caminito, se abre la compuerta, lo que sea entra. Y empieza el cuerpo a estimular rápidamente el sistema inmunológico. Rápido, mátalo, mátalo, mátalo. Y todas estas son enfermedades autoinmunológicas. Las personas que tienen problemas de tiroides tienen un problema con el gluten y el pan y los granos, no con la tiroides. Ese es el síntoma de que se abrió por la sonulina. ¿Por qué el doctor no te dice? Porque la sonulina la acaban de descubrir y acaban de decirnos, ya encontramos muy probablemente cuál es la causa. Vemos que se abren literalmente las paredes del intestino. Ahí está. Por eso tenemos esos problemas en nuestra sangre, porque deja que entre. Es la sonulina, pero ¿qué es lo que la deja que es la llave? Es el gluten. Para que estén pensando esto un poquito más a fondo. El pan integral tiene gluten, ¿ok? Si no tuviera gluten, se desbarata, no se hace pan. El pan es pan por el gluten. Entonces, ahí no hay ningún problema. Por eso,
si se acuerdan de él, Howard Moskowitz, una persona que nos aventó atrás en la salud, no sé, unos 8 o 10 décadas. Cuando oigan esto, libre de gluten, y si lo logran, recuerden, siempre es por el punto de la felicidad. O le subieron al azúcar, o le subieron a la sal, o le subieron a la grasa, pero mala. La grasa que no es buena, no la del aguacate, no la de las semillas. Buscan siempre este punto mágico, donde entras en ese estado de felicidad absoluta, o lo más cercano que puedas con una comida. Entonces, libre de gluten, puede ser libre de gluten, pero a lo mejor está relleno de azúcar, o de sal, o de grasa, o de los tres. Entonces, cuidado cuando dice libre de gluten. Preferible comer algo con gluten que algo sin gluten. Es así tan terrible esta cuestión. Las compañías no están obligadas, esto bien rápido, porque hay tantísimo de esta investigación. Las compañías no están obligadas en Estados Unidos y por lo mismo en sus subsidiarios en otros países de ellos decir las fórmulas de sus productos. Porque los componentes genéticamente generados en un laboratorio son lo que se llama para ellos propiedad intelectual. Ellos los desarrollaron. Entonces dar la fórmula y decir qué es como si dijeras, ese es el secreto. Están protegidos y por eso no lo tienen que poner en ningún lado. No lo tienen que poner atrás, no lo tienen en el del producto, no lo tienen que poner en su página de internet, no lo tienen que poner porque ellos le generaron en un laboratorio. Por eso preferible come algo con gluten a algo sin gluten. Entonces, aquí es donde empiezan a ver qué tan terrible es este trigo y los granos. Vamos a hablar poco a poco de ciertas condiciones. Esto son los huesos, este es el cartílago, ¿sí? ¿Han oído esto, verdad? Es el peso, es que ya es el cartílago, es el desgaste. No, fue el trigo. Y se los voy a comprobar que fue el trigo. Quiero preguntarles algo. ¿Qué tienen en común la lluvia ácida, una batería de carro y el trigo? Ácido, ¿sí? Hay algo ahí, ¿no? Con el ácido, sí. El trigo no tiene el ácido común, el que está en las comidas ácidas. Produce ácido sulfúrico. Lo usan hasta en unos componentes para hacer venenos. Entonces, ¿qué es el ácido sulfúrico? ¿Sí lo han oído? Si te pones en la mano te quema el ácido sulfúrico. Hay un alimento solamente que conocemos que produce más ácido sulfúrico que el trigo. Y es la avena. La avena es la única que conocemos científicamente. Recuerden, todo esto está validado por la ciencia. No es nuestra opinión. Son todos estos fundamentales. ¿Qué es fundamental? Es la base de muchísimos estudios y libros. Menos la avena. El 38% de todo el ácido que consumimos, de todo el ácido, viene del trigo. Porque recuerden, 60% de lo que consumimos total son carbohidratos. Y de esos carbohidratos, pues la mayoría de lo que comemos es el trigo. Y los que dicen, es que yo no como trigo. El trigo está en la mayonesa, en los aderezos, está en la salsa de tomate, está en el ketchup, está en un montón de cosas. Y ahorita no entienden por qué. Pero al ratito van a saber exactamente por qué lo están poniendo en todo, junto con el azúcar. Ahorita le van a entender por qué. El empanizado, obviamente, todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, aquí es lo importante. Hicieron este experimento en la Universidad de Toronto, que ya lo han replicado. Incrementaron el consumo del pan en un grupo. ¿Y qué es lo que vieron? Midieron la pérdida de calcio a través de la orina, porque es una forma muy sencilla de medir la pérdida de calcio. Recuerden que cuando el cuerpo detecta que estamos en un estado de ácido, quiere hacerlo alcalino y empieza a vaciar los huesos porque son alcalinos, tiene el calcio. ¿Se acuerdan de las sales? Hablamos de las sales de calcio. Empieza a sacarle lo del hueso, lo exprime, como quien dice. Por eso vieron un incremento en 68% de la pérdida de calcio. Era un grupo normal, pum, los elevas a un nivel en el que en pocos años van a tener artritis. No tenían nada. Entonces,
Ahí está la prueba. Pero hay más, porque no es nada más así de sencillo. Recuerden, como dice un doctor, una comida no te va a hacer daño, pero 1000 sí. Esa es la clave. Esto es poco a poco se hace el daño. La leptina, ¿sí se acuerdan? Ya la habían oído varias veces. A lo mejor la vieron hace poquito que decía que era un marcador de inflamación. Recuerden, se abre así, la sonulina así, pum, abre el intestino. Y todo el mugrero que produce, ¿sí se acuerdan? Ese factor de tumor, necrosis, todo ese mugrero que produce, entra a través, así entre las capas digestivas. ¿Y a dónde se va? A la sangre. ¿Y la sangre dónde está? En todos lados. La sangre es el fluido de la vida. ¿Y dónde se va? Se va a todos lados, y una de las partes en las que se acumula es en las coyunturas. Y la leptina, acuérdense, es cuando ya estás lleno, inflama. La leptina inflama y empieza a comerse el cartílago. Inflama, inflama. Y es cuando dicen, es que hay personas que tienen mucho líquido, que retienen líquido, que batallan y que tienen rodilla hinchada, tobillo hinchado, etcétera, etcétera. Es la leptina. En parte, hay más componentes, pero en parte es esto. Y hay muchísimo que platicar aquí, pero vamos muy rápido y si tienen dudas después los vamos a contestar. Glisación es un proceso demónico prácticamente, que en tu sangre tienes proteínas buenas. Están ahí, son buenas para ti. Empiezan a darle energía, darle oportunidad de que se regenere un músculo, que se regenere un tejido, un órgano. Son buenas, pero el gluten modifica esto. Empieza a aventar, recuerden, también tenemos glucosa, es un montón de venenos, pero modifican esas proteínas, ¿sí? Y especialmente en las coyunturas. ¿Sí? Porque recuerden, el gluten viene en el pan, ¿sí? Por ejemplo, pero el pan trae mucha glucosa por la amilopectina. Entonces, pum, entra bastante glucosa. La glucosa es venenosa en la sangre, igual que el gluten y un montón de otros componentes que no les estamos diciendo, y empiezan a deteriorar tus tejidos, órganos, huesos, todo. Este es el proceso, ya se llama glisación, porque lo hace con la glucosa. Y aquí es donde les quiero presentar algo. Piénsenlo bien. Si la artritis es debida al desgaste por el exceso de peso, entonces ¿por qué una de las primeras zonas afectadas son las manos? ¿Cuánto peso traen las manos? ¿Cuántas veces caminas de manos? No eres cirquero para que pienses como, no, pues camino mucho en las manos. Una de las primeras señales de artritis y de problemas en coyunturas es en las manos. Y te dicen, ¿cuál es el mandamiento número 1 de un especialista? Baja de peso. Pero no te dicen, para empezar están totalmente fuera, no te dicen porque la grasa abdominal es especial, olvídate. Eso ni entra en la consideración. ¿Por qué hay que bajar de peso? Por eso, porque le pones menos peso a tus coyunturas. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿y las manos? ¿Por qué la gente se está, número 1, primero dando cuenta de la artritis en las manos? Y en coyunturas menos fuertes. ¿Por qué? Y muchos dirán, es que es por eso, es que es menos fuerte. Pero si me estás diciendo que es por el peso y por el desgaste, entonces ¿por qué ahí? ¿Por qué me está dando en las manos? Y en la punta del dedo, que ni lo doblo yo creo. ¿Por qué me está saliendo ahí? Y es porque es la leptina, en combinación con otras cosas, es la glisación, glucosa que también entra, pasa a la sangre, está ahí. Entonces, ya se dan cuenta, no podemos decir que la causa total de la artritis es el consumo de granos, pero sí podemos decir una cosa. Número 1, y bien importante aquí, que disminuir los granos va a mejorar tu artritis. Y vamos a darles en este momento la evidencia
pero aquí que se llama cualitativa, que es anecdótica, de 2 especialistas que han curado a más de 2,000 personas de artritis y lo han hecho en 6 meses. Y como lo hicieron, les quitaron todos los granos. Entonces, no hay estudios científicos que lo validen, pero tienen años, décadas de experiencia haciendo esto. Eso es lo que ellos hacen. Van, dejan el pan, les dan alternativas y ¡pum! Se acaba, se va. Entonces, es el pan. Es muy probablemente este. Y así le dicen los especialistas mundiales del trigo y del gluten y todo esto, le dicen el rompehuesos al trigo. Porque es totalmente ácido, trae ácido sulfúrico, es la mayoría de lo que consumimos del ácido y exprime al hueso de todos los sales de calcio. Poco a poco, hasta que un día, ¡pum!, truena. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice la leyenda que es por la menopausia. Dice la leyenda que es por la andropausia. Ya se han hecho los estudios, se han encontrado que el inicio de estos problemas no es en ese momento en el que es el cambio de vida, como le dicen, sino 5 a 7 años antes. Y cuando es este cambio, lo que pasa es que el movimiento hormonal es como el último, es la gota que derramó el vaso. Ese es el problema. Y ellos dicen, es eso, es esa la causa. No es cierto, viene de atrás. ¿Cómo puede ser? El cuerpo está diseñado para sobrevivir, no para destruirse. ¿Cómo es que así, pum, apagan la luz o algo así en las mujeres y en los hombres y se empieza a deteriorar el cuerpo? Es una locura. Entonces no. Pero aquí es donde se pone siniestro la cosa. ¿Por qué no puedo dejar de comer pan? Esa es la pregunta, como dicen, de los $10,000. ¿Por qué no puedo dejar de comer pan? Y van a entenderle ahorita exactamente por qué no pueden dejar de comer pan. Ahorita ya entendieron más de lo que la mayoría de los doctores médicos saben de artritis. Ya con esto entendieron más. Pregúntenles, ¿y la leptina? ¿Y el proceso de glisación? Y les van a decir, no sé qué es eso. Yo no soy especialista. Y vas con el especialista y les van a decir algo así, de lo de la artritis. Eso está en proceso. Tú baja de peso para que lo mismo, otra vez lo de siempre. ¿Pero por qué, doctor? Porque así es. Nada más, esta es la explicación. Pero bueno, vámonos con lo del pan, ¿por qué no lo podemos dejar? Se nos antoja esto, me imagino, de volada se antoja, ¿sí? A lo mejor ya no, ya están perdiendo eso. Por esto, por las exorfinas. ¿Y qué es esto? Son compuestos que están dentro del trigo, que cuando se digieren se comportan como morfina. ¿Qué es morfina? Les voy a dar un ejemplo de una sustancia derivada de la morfina, es la heroína. Son morfinas. Estas morfinas es lo que les dan a los pacientes cuando tienen dolor excesivo de algo. Son sustancias controladas. Entonces, no que estamos diciendo que tiene la potencia de la heroína, pero sí estamos diciendo que se comporta como la heroína, porque es una morfina. Las exorfinas entran en tu cerebro. Estas no respetan la barrera que se llama de sangre-cerebro, no respetan. Hay una barrera que se llama de sangre-cerebro y divide, dice esto no entra porque es muy precioso el cerebro, no entra. Pero ya entendimos, la sonolina abre, ¡pum!, abre y la sangre se envenena. Y esto entra ahí, las exorfinas, esas morfinas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Se acuerdan de estos receptores como los guantes? Hay otros en tu cerebro, opiáceos se llaman, de opios, ¿sí? Que son los que hacen que causan una euforia mediana. La de la heroína es alta. Pero observen lo que estamos hablando. Estamos categorizando en el nivel de una droga controlada, ilegal. ¿Ok? Y estamos diciendo que estas exorfinas están un nivel solamente debajo
de una de las drogas más potentes que conocemos, la heroína. Ahora, vamos a darles la prueba de por qué el pan es adictivo, no psicológicamente solamente, fisiológicamente en el cuerpo. Aunque tú no quieras, te haces adicto. Esta sustancia, naloxona, esta neutraliza el efecto de los opioides, como la heroína. Por ejemplo, hay un tiroteo y un narcotraficante acaba de tomar una dosis de heroína. Le disparan a este narcotraficante, va al hospital, el narcotraficante, tienen que hacerle una operación en la pierna, por ejemplo. Tiene una hemorragia muy potente. ¿Y qué es lo que pasa? Le suministran naloxona. En ese momento, así, en muy rápido, en unos minutos, 2-3 minutos, y ¡pum!, se neutraliza ese efecto de la heroína. Este es el que neutraliza. Este de aquí, acuérdense de este, la naloxona, neutraliza el efecto de la heroína. Hicieron un experimento muy interesante. Hicieron un experimento con personas que comen pan y que comen trigo y les suministraron naloxona. A ver qué pasaba. Porque en teoría tiene opioides, tiene esas exorfinas, entra en tu cerebro, sientes euforia, es lo mismo, entonces en teoría funciona. ¿Y qué es lo que vieron? Cuando les suministraron naloxona, bajaron 33% en el consumo de su comida y 23% en el consumo de la cena. 400 calorías menos por día, suministrándoles la droga que a la persona que está adicto a la heroína le ayuda a dejar la droga. Es el mismo efecto. Es el mismo efecto. Este fue un estudio de la Universidad de Carolina del Sur. Y aquí estamos viendo por eso está ahí. Y naltrexona, es un componente que ahorita se está promoviendo como un milagro para pérdida de peso. ¿Ok? Piensen ahorita, porque vamos a cambiar la pila nada más, pero piensen, porque es bien sencillo conectar los puntos. ¿Por qué? Y se parecen mucho estas dos. Esta solamente este es oral, es una pastilla. Esta es intravenosa. Entonces, pero son muy similares. Y esta es la droga milagro para perder peso, le están diciendo. Mientras cambiamos la pila, piensen por qué. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Ok, vamos a seguir entonces. Ok, si le pensaron, pues la respuesta está ahí. Porque baja el consumo. Porque es la droga. Entonces, bajas el consumo y por eso le están diciendo la droga milagro. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Es bien sencillo. Solamente están bajándole la dosis de la droga. Porque estamos adictos a esto. Entonces, cuando lo escuchen eso, mucho, pero mucho cuidado. Es un efecto simplemente para neutralizar la euforia que sientes del pan. Ya vieron que el trigo y los granos son prácticamente número 1 en elevar el azúcar en la sangre. Y esto es lo que pasa. Por eso estamos tan adictos. Esto es igualito que la heroína. Produce una elevación, una euforia. ¿Sí? Ya lo entendieron por qué. Tiene esas exorfinas, son opioides. ¿Sí? Entran en tu cerebro porque lo abre bueno, ya se les expliqué y ya no les doy otra vez. El punto es, está entrando, esto es mugrero en nuestra sangre. ¿Qué es el mugrero de aquí? Hay muchos, hay gluten, hay la leptina que produce, es el factor todo, bla, bla. Pero lo más importante aquí es que está entrando ahí esa pequeña molécula que nos hace sentir bien feliz. Por eso dicen, tranquiliza a tu hijo con una galleta, dale una galleta que se tranquilice. Sí, es un drogadicto. ¿Sí? Entonces, esto es igual que la heroína. Pum, subes porque en la mañana te levantas y ¿qué quieres? Desayunar. Esto no vamos a hablar aquí.
Vamos a hablar en otra sección que se llama tártaros. Si se acuerdan, hay 3 partes en lo que vamos a hacer, ¿sí? Corpus, ánimos y tártaros. En tártaros les vamos a explicar quién y cuándo inventaron el desayuno. Es un invento, literalmente, y se lo vamos a comprobar. Entonces, bueno, sientes hambre, como el adicto a la heroína, te levantas, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Una dosis. Pum, tomas la dosis. ¿Qué es lo que pasa después? Empieza a bajar, ¿verdad? Empieza a bajar. Pues algo para que amarre, ¿sí? Una merienda, ¿sí? O algo, lo que sea, ¿no? Nomás 2 taquitos, porque es otra vez granos, ¿sí? Pum, otra elevación, ¿sí? Y recuerden, tiene amilopectina A, es como casi es como si te estás echando glucosa directa, como casi es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes esta montaña rusa, eso es lo que pasa, sube y luego baja rápido, porque sube rápido, es la heroína. Por eso, la persona que usa heroína o cocaína, cualquier droga, no es una persona que dice, ya con esto la hago para 5 o 6 días. Quiere al rato más, porque se baja, lo sube y luego lo baja. Y no soporta la bajada. No la soporta y pum, otra cosa. Y luego otra vez subimos por los taquitos, pero a las 2 horas, y esa es la medida. Aproximadamente, todos somos diferentes, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. La elevación de los granos baja. Ahí es donde empieza a bajar ahí. ¿Y qué es lo que sientes? Lo que tú le llamas hambre, que es apetito por la droga. Así es. Y luego, ahora sí ya es hora de comer, me como un lonche o lo que sea. Porque tú sabes que comerte una ensalada no se siente igual. No se siente igual. No te eleva, no te sientes eso. No se siente como que comiste. Eso dicen. Como que no comí. Pues claro que no. Dale, por ejemplo, a una persona que es un adicto a la heroína, dale azúcar. Y dile, ¿cómo te sientes? Y te va a decir, no siento nada. Es como si no use la droga. Hablan igual, aún en el nivel sociológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de la cena, unas galletitas para aguantar. Otra vez es trigo, ¿sí? Dices tú, es integral. Pues ya sabes, eso no sirve. Entonces, y así nos vamos, ¿no? Así nos vamos. Pero, si se dan cuenta, la curva empieza a bajar ligeramente. Cada vez es más complicado elevarla al primer nivel. Cada vez. Se llama esto tolerancia. Así se llama. Cada vez más donas para llegar a la misma euforia. Porque recuerden, los guantes se empiezan a cerrar. Dicen, es mucha señal de todo, de insulina, de las exorfinas. El cuerpo intenta resistir, pero tú dices, no, quiero más, quiero la misma elevación que aquí. Entonces te toma aquí 2 tacos, te toma aquí un lonche y te toma aquí, tratas y tratas y tratas. Es como dominar un balón, ¿sí? No puedes parar. Si paras, pierdes. Esto ya lo habíamos visto del DSM-5, del Manual de Estadística y Diagnóstico. Fíjense estas, como siempre, como el azúcar, en las que tienen la palomita, todas las tienen las personas que tenemos esa adicción, podemos decirla, a el trigo, a los granos. Están aquí. La tolerancia ya lo expliqué. Síndrome de abstinencia lo explico al final, pero ya lo han sentido. Es esa hambre que empieza a rugir el estómago. ¿Sí les ha rugido? ¿Sí? ¿Sí? Sí, como que habla casi, que dice pan, así, ¿no? Habla, ¿sí? Sí, ahora piénsenlo de esta forma. ¿Quién de nosotros nos estamos muriendo de hambre que no tengamos grasa? Nadie. Entonces, algo está pasando. Por algo tenemos hambre, y no tenemos hambre, tenemos apetito, que es diferente. ¿Y apetito para qué? Para algo que amarre, para algo que se sienta, ¿sí? Entonces, esa es la clave. Uso consistente a pesar de estar consciente de dificultades físicas,
psicológicas causadas por la sustancia. Sí, los diabéticos saben y continúan. Entonces, ya habíamos visto esto, ansia o deseo fuerte por consumir la sustancia. ¿Quién no ha sentido las ganas de un panecito cuando llueve? Y sientes, bruto, yo creo mataría a un niño ahorita si se pudiera por ese pan. Entonces, sentimos eso. Querer dejar o reducir la sustancia, pero no poder, ya lo habíamos visto. ¿Por qué no puedo dejar el pan? Eso lo decimos cada rato. Tomar la sustancia en grandes cantidades y por más tiempo, muy claramente el 60% es lo que consumimos, es eso, son granos. Más tiempo, claro que sí. Ahora, y especialmente en la cultura mexicana y tradicional, comer es un evento maratónico, ¿sí? Uno de veras de que te juntas con familia es comer un buen rato. O sea, se baja la comida, unos parientes hasta van al baño para descargar, regresan y le sigues, ¿sí? Entonces, estamos claros aquí. Ya hemos visto esto, dopamina, una hormona muy buena, positiva, te sientes feliz. Cuando vean rojo es bueno, hay mucha. Cuando vean verde hay falta de. Ya lo hemos visto esto. Cocaína, la persona obesa. No podemos distinguir entre el azúcar y el trigo y los granos. No lo podemos distinguir. No lo podemos distinguir menos de la cocaína, son iguales. Falta dopamina. Está triste esta persona. Le falta el pan, le falta el azúcar. ¿Y qué es lo que hacemos? Usamos algo, pues prácticamente la técnica que le llaman para los narcos, que le dicen la bola rápida, es una combinación de cocaína y heroína. Usan una combinación de los dos peores venenos. ¿Y qué es los dos peores venenos? Probablemente el azúcar y el pan. Quieres un pan dulce, no te basta. Tiene que tener más azúcar. Y si eres de diente bueno, le metes el tercer veneno, que es la leche. Ahí sí. Entonces, por eso esta persona está triste. Porque le falta, siente el bajón. Lo mismo aquí, una persona obesa, un alcohólico, un cocainómano. Igual, estos no se distinguen prácticamente. Recuerden, verde, en este caso también los amarillos quiere decir falta ahí. Está triste esta persona, tiene tristeza. Y esto es lo que dice el doctor David Perlmutter, que es un experto, probablemente el experto mundial, en lo que es el pan, el gluten, los granos. Léanlo bien, porque nunca lo han oído, probablemente. La enfermedad cerebral. Ya no estamos hablando aquí de la adicción, ya no estamos hablando aquí de la artritis, ya no estamos hablando aquí de la diabetes, ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando del cerebro. ¿Cómo? El cerebro. ¿Sí? Diabetes tipo 3. Su doctor no lo va a conocer, es hacia la mera vanguardia, como quien dice, estamos hablando de un número muy pequeño de estudios, muy controversiales, muy difíciles de ignorar por los resultados. Y le están llamando diabetes tipo 3. Si le dicen al doctor, ustedes va a decir ni existe, pero hay que estar a la vanguardia. Y es este. Este es el que le dicen diabetes tipo 3. ¿Se acuerdan que nos hacemos resistente a la insulina? Que cerramos los guantes, que la insulina flota en la sangre. Igual con la glucosa, ahí está, no se va, no se va, no se va. ¿Qué es lo que pasa ahí? Perdemos la capacidad de destruir algo. Esta proteína, que se llama amiloide, se acumula, esa proteína. Si todo está bien y la insulina está a un nivel normal, se destruye, no deja que formen lo que se llaman placas. La acumulación de este amiloide genera estas placas. Estas de aquí, las como naranjas, amarillas, estas sí las ven aquí, bien sencillo, están aquí. Esas son por esta proteína amiloide, son por esas. Por esa, él no alcanza a destruirla, tu cuerpo, por la resistencia a la insulina. Ese es un proceso complejo, pero lo estamos siguiendo aquí así sencillo. Si tienen preguntas lo podemos aclarar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Empieza como si fuera a obstruir a la neurona.
empieza a bloquearla. Y llega un momento en que las neuronas empiezan a morirse. Y cuando empieza esto a morirse, se genera la enfermedad de Alzheimer. Es cuando empiezas a perder esas neuronas. Por eso así queda el cerebro en la etapa avanzada. No deja que pasen los nutrientes, la electricidad, etcétera, a esas neuronas. Y es por esto, por la resistencia a la insulina. ¿Y qué es la causa más que todo que conocemos? ¿Qué es lo que sube más el azúcar? ¿Qué es lo que cierra más los receptores? Los granos. Entonces, por eso en su libro que le dicen, lo escribió, se llama Grain Brain, cerebro de granos, así se llama, habla de esto. Ya les había explicado, la glucosa se queda en la sangre, ¿verdad? Se queda ahí, porque ya no entra a la célula. Y generan unas moléculas que contienen oxígeno. Muy sencillo, lo estoy explicando. Esas células dañan a las neuronas y causan otra vez esto, inflamación. Esto lo van a ver en todos lados. Causa inflamación. Es ácido, causa un montón de muerte por la leptina, el factor necrosis tumoral, un montón de cosas. Pero eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa siguiente después de eso? De esas células que contienen oxígeno que empiezan a dañar el cerebro. Endurecen y reducen las arterias en el cerebro. Las hacen pequeñas, las que pasan sangre, ¿sí? Los ductos para la sangre los hacen pequeños y los hacen duros. Y esto se llama aterosclerosis. Eso sí se llama. Eso quiere decir esto. Cuando las arterias se endurecen y se hacen pequeñas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos esto? Nos da un infarto cerebral o cardíaco. No nada más nos tapa las venas, las arterias, perdón, en el cuerpo, debajo del cuello, también en el cerebro. Nos empieza a comer el cerebro. Esas placas nos empiezan a destruir nuestra masa cerebral. Los granos destruyen el cerebro. Esa es la conexión. Esos productos tóxicos dentro de la sangre llegan al cerebro, empiezan a endurecer y a prácticamente como si fuera una piedra, lo hacen así, las paredes se hacen duras y se hace pequeña la vía. ¿Y qué es lo que pasa cuando le quitamos sangre al cerebro? Pues empieza a morirse. Y si se muere el cerebro, pues ya valió, ¿no? Entonces, como decía una persona que era muy, pero muy abusiva y terrible, Thomas Edison, a lo mejor lo han oído, y no lo digo sarcásticamente, es de veras, que él decía que el cuerpo es un medio de transporte para el cerebro. Entonces, si se muere el cerebro, poco a poco se muere todo. Y la prueba es esta. Si tienes diabetes, entonces, y recuerden, ¿por qué diabetes? Ya entendimos la cadenita que nos lleva de comer pan, comer granos a la diabetes. Entonces, si tienes diabetes, tienes doble riesgo de Alzheimer. Ya sabemos, ya lo entendimos, porque llega hasta el cerebro, no frena, no respeta. Y 1.75 veces más riesgo de demencia. Es lo mismo neurodegeneración. Cuando se te olvidan las cosas y después hasta se te puede olvidar respirar. Entonces, este fue un estudio de 1000 mujeres y hombres sobre 60 años de edad. Y los hicieron, este estudio de 1000 personas, lo hicieron en Japón. Que muchos dicen, es que esas son bien saludables, ¿no? Pero comen un montón de granos. Entonces, no sé qué más puedo decirles, ustedes ven la prueba ahí. Vamos a regresar a esto. ¿Qué nos queda? Ya el azúcar no, la fruta no, los lácteos no, y la base, la que decíamos que era sagrada, claro que no, es la peor de todas. En esta lo mismo, las frutas no, tuvieron la audacia de poner el aceite, si lo ven ahí, le dieron su franja individual. Bueno, el aceite no, los lácteos no, y los granos no. Aquí en el plato que es el moderno, pues frutas no, leche y lácteos tampoco, y granos menos.
se está vaciando el plato, ¿no? ¿Y a quién le puede beneficiar el dejar de comer granos? Particularmente el trigo. ¿A quién le puede beneficiar? Tómense un tiempo para leer esto. Estas son personas que hay muchos casos, escúchenlo bien, de cura, no de mejora, de cura. Esta se está dando como la cura para la diabetes tipo 2. Esta es la cura. Esta es la cura para la artritis. No es para mejorar síntomas solamente. Si lo llevas a su extremo, cura. Lo están haciendo en pocas clínicas, pero está dando resultados extraordinarios. También estos. Pero no los pusimos porque hay más de 200 condiciones y enfermedades en las que están asociados ya, que están mínimo mejorando y la mayoría están curando. Por eso no los pusimos, son demasiadas. Son demasiadas. Ahora, vamos a regresar a Cerberus. El perro de Hades. Es el perro de la USDA, del Departamento de Agricultura. Este es el que nos los metieron a todo el mundo. Mantiene a los muertos en el infierno, es lo que hace. Nos mantiene adictos y consumimos más. Nos mantiene en el infierno. Le dicen el devorador. Este te destroza si está en tu sangre. Tus articulaciones, tus tejidos, tus órganos, tu cerebro. No respeta nada. Le dicen el destructor de pies a cabeza. De todo. Y como un buen perro, el trigo, si se acuerdan, le gusta, como les había dicho, exprimir el jugo, lo poquito que le queda, a los huesos. Como un buen perro. Como Cerberus lo hace. Si te acercas, te destruye. Entonces, tenemos aquí esta problemática. Esta es heroína. Esta es una dona. Lo que les estamos diciendo es un poquito de lo mucho que hay. No hablamos, ahorita si quieren hablamos un poquito más de infertilidad, problemas con la piel, cómo los causa, por qué se curan, qué pueden esperar, todas esas cosas, por qué hay, podemos hablar de eso, por qué hay hombres que tienen prácticamente busto y es por el pan, un montón de cosas. Y eso es lo que quiero que vean, ya entienden, el pan y el trigo en particular, ¿qué es lo que hace? Ya vieron un montón de formas, inflama, lo vieron cada rato, inflama por la leptina, inflama por esto, inflama por la glucosa en la sangre, por la insulina, inflama, ¿sí? La insulina misma es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Crece, hace que las cosas crezcan. Entonces, ustedes conocen una enfermedad en la cual crece el cuerpo sin parar, algo que no se controla. Una enfermedad en la que crecen células y otras sin parar. El cáncer es una enfermedad de crecimiento. Entonces, es un poquito de lo que el pan hace, y el trigo y los granos. Esta es la cuestión. Les estamos diciendo que este es un demonio, que este es realmente un diablo. Pero es decirle a una persona adicta a la heroína, ¿sabes qué? La heroína es mala. Es blasfemia para muchos, o simplemente me voy a negar, porque Dios mío, ¿qué voy a comer? Porque ya no pastas, ya no panes, ni integrales, ni avena, ni nada de granos. Dios mío, ¿qué voy a comer? Eso es lo que siente una persona adicta a la heroína. Ahora, si ustedes van a dejarlo, porque ahorita vamos a hacer una demostración, quiero que sientan, vamos a hacerlo, van a sentir el gluten. Tenemos ahí una barra de pan, y entre todos la vamos a ir como triturando, tratar. Y se va a hacer un mugrero ahí. Pero quiero que sientan esa como espesidad, esa
ese como chicle que es el gluten. Ahí está, el gluten ahí está, por eso está así. Sí, por eso está así pegajoso. Aparte que trae aceite y un montón de cosas, pero esa es la clave y ahorita lo van a sentir. Y esta es la clave aquí. Si ustedes van a dejar los granos, tienen que esperar el mismo resultado, ese mismo síndrome de abstinencia que la persona que está adicto a la heroína. Van a sentir igual, ¿ok? Van a sentir igual. Va a haber dolores de cabeza, probablemente. Va a haber elevación de niveles para ustedes que van a sentir alterados de que quieren comer algo. Van a tener mucha hambre. Van a tener momentos que van a enojarse, momentos de depresión. Y esto dura aproximadamente 10 días. Los especialistas nos dicen que en sus miles de casos que ya han visto, dura aproximadamente 10 días, pero después ya nadie regresa porque se sienten mejor que nunca. Ya vieron la pérdida de peso que pueden esperar ahí. Un montón de beneficios, como nunca los han visto a lo mejor en sus vidas. Entonces, esa es la clave aquí. Si lo van a hacer, entender de que va a haber un proceso de ajuste. Y ya vieron que no les pasa nada a las personas que dejan los granos. ¿Ok? Entonces no hay problema ahí. ¿Qué es lo que van a sentir? ¿Se acuerdan de esa montaña rusa? Van a sentir el fondo. Ese es el problema. Van a sentir, bruto, tengo bastante hambre y no voy a comer ahorita. Voy a comer a lo mejor esto o lo otro, pero ya no algo que amarre, ya no va a amarrar. ¿Y eso qué se llama? Es sentirse ligero. Eso es lo que se llama. No es sentirse mal, no es desnutrición, no es anemia. Es simplemente sentirse saludable. Como debemos de estar, ligeros, libres, sin pesadez. Entonces, esta es aquí la clave. Ahorita vamos entonces a abrir a preguntas. Nada más les recuerdo, sé que muchos de ustedes están ya como así babeando de que por favor díganos qué comer, porque nos están quitando todo, ¿sí? Pero eso es lo que queremos. Piénsenlo de otra forma. La persona que quiere ponerse a dieta siente un temor, siente resistencia, siente a veces enojo, siente dolor por dejar comidas. Muchos de ustedes están al revés, como ya quiero. Y la persona que va a ponerse a dieta, ¿qué es lo que dice? Hijo, ya voy a empezar. Entonces, esa es la clave. Estamos fomentando esa sed para comer mejor. No tienen que dejarlo de golpe, les vamos a enseñar cómo hacerlo. Todavía no. Todavía nos falta. Ese Cerberus sigue Predator, que igual es controversial como siempre, pero basado en ciencia. Hay más de 40 componentes tóxicos en el trigo. Más de 40. Hablamos aquí como unas 4 o 5. Pero hay más de 40 que se descubrieron el año pasado. Ahorita ya están en cientos de proteínas tóxicas en el pan. Dicen, mi abuelita siempre ha comido pan. ¿Le ha dado cáncer? ¿Tiene artritis? ¿Tiene rodillas hinchadas? ¿Cómo se levanta de la silla? ¿Así? ¿O se levanta así? Porque hay veteranos que se levantan de volada. Es el grano. Nadie se salva. Nadie está diseñado para procesarlo correctamente. Nadie se salva. Cánceres, artritis, etcétera. Ya lo vieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, para que duden cuando digan ustedes, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien y ese siempre ha estado saludable. Háblenle, véanlo cómo camina, vean si le ha dado algo antes, si superó a lo mejor el cáncer, ya le pegó el cáncer, pero a lo mejor lo superó, ya pagó un precio. Entonces, ahí es la clave. El pan es un monstruo y ya lo vieron. Siguiente después es Aqua y como ya les habíamos dicho, es el que ya están esperando, Homeomería, que también sé que siempre tenemos nombres bien raros, pero van entendiéndole ya
por qué. Entonces, vamos a regresarnos ahora sí, vamos a abrirlo a preguntas, nada más unos 10 minutos y luego hacemos la demostración. De una vez empezamos con preguntas. Sé que hay muchas posibilidades de que enfermedad esto, porque el otro, como ya les he dicho, de la piel, de la fertilidad, muchas cosas que podemos platicar. Así que de una vez podemos empezar. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, pasamos a la demostración para que ustedes se ayuden. Ya viendo esto y sumando, no sé, todo lo demás que me habían platicado antes, como Oxys, como otras todas. Sí. Dejando poco a poco todo esto, ¿podría, o sea, realmente curar una enfermedad tan grave como diabetes, como cáncer, no sé, ya no digo que terminal, pero sí, avanzado o cosas así, erradicarlo? Ok. Diabetes tipo 2, te puedo decir que por lo que sabemos, por los estudios, etcétera, con una certeza de un 99.9% se cura. Con esa certeza te puedo decir. Y de frente, y te lo puedo demostrar con estudios y todo si quieres, pero esa es la clave. Cáncer, sí hay remisión, que ya no empieza a crecer, eso sí se ha visto. Cuando es un tumor, sí se ha visto disminución, pero hay pocos estudios, es mucho de anécdota en este momento, porque no conviene decir, ay, ¿sabes qué? Curamos la diabetes, nomás quítate el pan, o quítate el azúcar y el pan y ya lo hiciste. No conviene, entonces hay pocos estudios, los que hay son niveles altísimos, prácticamente todos. Entonces, cáncer, podemos decir una mejora extraordinaria, eso sí podemos decir. Diabetes es la cura, del tipo 2, esta es la cura. Mejoras en problemas neurodegenerativos como cuando ya empieza a entrar demencia, Alzheimer, mínimo se pueden mejorar los síntomas, pero ¿qué es lo que esperamos? Que es posible hasta frenarla. Entonces, en ese caso, que son los graves, ¿no? Como diabetes, cáncer y ese tipo de cosas. Nada más quería hacer un comentario que son anécdotas, como dice Ever, pero sí hay casos donde la persona tenía como de 6 a 8 meses para vivir, que le dijeron los doctores del cáncer o de otra enfermedad, y a base de su dieta se curaron. Entonces, aún en etapas terminales hemos visto, los médicos que curan a esas personas han visto que sí se puede, nada más a base de la dieta, sin medicamento y sin operación. Entonces sí existe, pero como dice Ever, faltan estudios todavía, no le están invirtiendo suficiente dinero para esto, porque no les conviene a muchas personas, pero sí existen esos casos. Sí, entonces es algo muy prometedor. Este es, como siempre ya les decimos, ustedes ya van entendiendo qué falta hace que haya más personas aquí. Tantas que dicen, intenté todo, no hay respuesta, todas las medicinas, esta es la cura, esta es la medicina, la comida. Y ustedes lo van a ver entre más avancemos y lo hagan, lo van a ver. ¿Alguien tiene otra pregunta de algo? Nos dejamos bien asustados a todos. Sí, ¿verdad? Nada, ¿todo bien? Ok, muy rápidamente nada más, como había tocado esos dos temas, nada más les quito 2 minutos bien rápido. Para lo de la fertilidad, ¿cuánto podemos esperar en el grupo de control? Las mujeres de arriba de 35 años fue un estudio que ya se replicó 2 veces más, porque no le creían a nadie. Arriba de 35 años, ya saben ustedes, baja la posibilidad de embarazarse. Las mujeres que tenían esa dieta alta en carbohidratos, por ejemplo, como panes y así, el porcentaje de posibilidad de embarazo es 18%. Hicieron esa prueba, en la primera lo elevaron, quitándole los granos, lo elevaron en 2 meses a 75% de posibilidad de embarazo. 75% de las mujeres de ese estudio se embarazaron. Entonces, después lo replicaron y encontraron otra vez muy similar, 15% al que come mugrero, ya saben, el pan y esas cosas, granos. Y el otro grupo que le quitaron eso, subió a 83%. Se viene replicando, se va haciendo varias veces. ¿Y por qué? Bien sencillo. Esas, recuerden, pasan la sangre y llega al óvulo.
Y en el óvulo empieza a interactuar con algo que se llama la mitocondria del óvulo, donde produce energía y empieza a destruir la calidad del óvulo. Por eso el pan te hace infértil, pero no es todo. Esa es la mitad. Encontraron un nivel de posibilidad de embarazo de prácticamente 100% cuando los dos en un experimento dejaron los granos, el hombre y la mujer. Porque los granos en el hombre, con esos mismos mugreros, esas proteínas, esas hormonas, la insulina, el espermatozoide, como quien dice, lo destantea, no sabe a dónde ir. Le quita movilidad y agilidad. Entonces, y aparte de esto, lo cambia en formas que no entendemos todavía. Son muchos cambios que ocurren en la sangre por el pan. Entonces, y los granos. Entonces, por eso es bien importante, si no lo pusimos por el tiempo. Y del otro, de la piel, todas esas cosas, cualquier problema de la piel, ya saben, insulina, todas esas cosas inflaman, ¿sí? Inflaman. Cuando le salen granos, irritaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué son? ¿Qué les sale? Cuando lo exprimes o lo que sea, ¿qué es? Sí, es pus, es como esa agua, ¿no? Que parece, ¿sí? ¿Por qué? Es una inflamación de la piel. Porque ya estás aquí inflamado. Recuerden, hay TOFI que le dicen, que muy pocos doctores hablan de eso, que es en inglés, pero quiere decir delgado por fuera, gordo por dentro. Tienen capas alrededor de los órganos. ¿Capas de qué? De grasa. ¿Cuál grasa? Grasa abdominal, que produce ¿qué? Todo el mugrero que ya vimos, por el pan, por el trigo, por los granos. Entonces, por eso, como podemos decirlo así para que se acuerden, granos adentro, granos afuera. Entonces, ¿sí? Esa es la clave. Personas que dicen, se me quitó el acné, así, ¡pum! Se me quitó todos esos problemas de la piel por quitarme los granos. Entonces, esa es la clave. ¿Ya entendieron? Para fertilidad, para la piel. Y estamos hablando de pocas cosas aquí. De veras, como les había dicho, queda corto Cerberus. Le queda corto. Es más terrible.